Buenos días. Continuando con lo que era la oferta y demanda de dinero, lo que vamos a ver hoy día es el mercado financiero. Pero un pequeño recuento antes, así que voy a compartir pantalla. Recuerdo es lo siguiente. Lo primero era que era el dinero, y decíamos que el dinero era un medio para realizar intercambios en la economía, y que el dinero, los billetes o las monedas, tenían un valor nominal, que es la cantidad que figura, digamos, 100 pesos, 1000 pesos, 20.000 pesos. Eh, ese valor nominal, de alguna manera, tiene, primero es convencional, se le otorga ese valor, digamos, entre un billete y otro, el costo de la fabricación es exactamente el mismo, ¿no? Podrían haber diferencias marginales, pero no son significativas. Sin embargo, ¿por qué, a pesar de que el proceso de fabricación de un papel impreso o de acuñar una moneda es exactamente el mismo entre uno y otro, por qué le estamos otorgando eh, poderes adquisitivos distintos? ¿Ya? Es nada más que por convención, ¿ya? Y obviamente está representando un determinado stock de bienes y o servicios, digamos, ¿no? Que es prestado. Decía que definir el dinero no es como las definiciones científicas, esto es un poquito más complicado, eh, son conceptos primitivos y por lo tanto a veces tenemos que definirlos a lo mejor por sus funciones o por lo que no son, ¿no? Pero las funciones del dinero, decíamos que se apunta a resolver todos los problemas que puedan aparecer con el sistema de trueque por la coincidencia de intereses, que demorarían las transacciones y harían más complejo la forma de funcionar. El dinero es un medio de cambio que permite realizar transacciones, es a la vez también un depósito de valor, mantiene constante su valor, es decir, no pierde su valor, no se deprecia en el tiempo, bajo el supuesto de que no existe inflación. Con la inflación existe la variación de precios y con la variación de precios pierde poder adquisitivo, ¿no? El dinero además es una unidad de cuenta, es decir, es la unidad en la que podemos medir los precios. Si bien los precios son la razón de intercambio entre un bien y otro, cuando aparece el dinero, aparecen entonces las relaciones de intercambio, que podemos ser más simples para el proceso de hacer transacciones, digamos, a través del dinero. Y es también un patrón de pagos diferidos que nos permite, estas unidades monetarias nos van a permitir poder obtener, operar, digamos, con préstamos y sus correspondientes amortizaciones. ¿Para qué necesitamos el dinero? Según Keynes, se demanda dinero por necesidad de transacción, precaución y especulación, que serían entonces las razones por las preferencias de liquidez. Ya habíamos explicado lo que era, que liquidez es la facilidad con la que se convierte de alguna manera un activo en, en un medio que nos permita realizar transacciones en forma inmediata. Por transacción, es tener dinero en efectivo en lugar de tenerlo depositado. Eh, y este dinero en efectivo facilita la realización de las operaciones, son las transacciones cotidianas. Eh, Son los gastos que eventualmente requerimos cuando queremos que ir al supermercado, cuando tenemos que pagar las cuentas estandarizadas y estandarizables varias veces o una vez al mes, ¿no? El, el dividendo, el arriendo, el gas, la luz, los servicios, gastos comunes. Por precaución, las personas y las familias incurren en gastos imprevistos de diversos tipos, por lo que deben contar con una cantidad de dinero en la mano para poder resolver esas situaciones emergentes. Eh, Hay que tener en cuenta que si el dinero se encontrara invertido de alguna manera en un activo financiero, por ejemplo, bonos, como en términos genéricos los activos financieros, letras del tesoro, lo que sea, digamos, eh, difícilmente podría emplearse en gastos diarios, no estaría disponible para transacciones. Si yo quiero comprar un café y una hamburguesa o un sándwich
en la cafetería de la universidad, no me imagino que la señora que atiende me va a recibir un pagaré, un bono, algún instrumento financiero. Ella requiere dinero. ¿Para qué necesitábamos el dinero? Decía que la otra forma era la especulación. La tenencia de dinero en efectivo por parte de nosotros, los agentes económicos y las familias, posibilita poder acceder a operaciones o oportunidades de inversión o también especulación con el fin de poder obtener beneficios. Es decir, estar comprando algo barato porque después lo puedo vender más caro. Ahora bien, el agente económico, frente a la decisión de especular en los mercados, siempre deberá sopesar, o lo hace, sopesa, las tasas de interés existentes en los mercados, ya que una mayor tasa de interés presupone un mayor costo por la mantención del dinero en efectivo. Entonces, si yo mantengo una cantidad de dinero en efectivo, esperando que se presente algún tipo de oportunidad especulativa, donde voy a ganar, voy a comprar muy barato algo que puedo vender caro, tengo, primero hay un tiempo desde que tengo ese dinero en el bolsillo o lo saqué, lo tengo en la casa, ¿ya? Hasta el momento en el que yo hago la operación. Y después tendré otro tiempo más adicional entre que yo me deshaga, lo venda, ¿no? Y recién en todo ese periodo voy a ver cuál es la utilidad el beneficio que obtuve. Pero durante todo ese tiempo, hasta el costo oportunidad de haber tenido el dinero en el sistema financiero y haber obtenido algún tipo de rentabilidad. Entonces, si la tasa de interés es más alta, los intereses devengados por haber mantenido esa cantidad de dinero, sí, que en mi casa o en el bolsillo y no en el sistema financiero, representan de alguna manera un costo oportunidad. De tal manera de que uno debe evaluar el costo oportunidad que se está perdiendo, ¿no? ¿Cuánto es el costo por la oportunidad de? Y ver si entonces si conviene. Oferta de dinero. La oferta monetaria, es decir, la cantidad que va a andar circulando en el mercado, tiene dos componentes. Hay una parte que es el dinero legal, que está formado por los billetes y monedas, y que son el efectivo y está en manos del público, en manos de las familias, de las personas, de todos los agentes de la economía. Y el dinero bancario, que está formado por los depósitos en los bancos y demás intermediarios financieros. Este se dividía, digamos, en tres tipos. Están los depósitos a la vista, los de ahorro y los a plazo. En los a vista, los titulares disponen el dinero en forma inmediata, contra la entrega de una orden de pago dirigida al banco o mediante una tarjeta de crédito. Eh, en realidad, más que crédito, debería ser débito, porque estoy girando, ¿no? Depósitos de ahorro. Los titulares disponen del dinero de forma inmediata, pero sin que sea posible hacerlo mediante cheque. El cheque sería por los depósitos a la vista, y ahí está la orden de pago dirigida al banco, ¿no? Los depósitos de ahorro normalmente uno los reconoce como aquellos depósitos que están con libretas de ahorro, ¿no? Eh, en general no rentan, ¿no? O es muy, muy poco. Y los depósitos a plazo, que como la palabra lo dice, mantiene el dinero dentro de un cierto plazo fijo a cambio de unos intereses que se devengan al término del periodo que está contratado, si es por 6 meses, por un año, o si es indefinido, pero cada tanto tiempo, digamos, está generando intereses. Esa oferta monetaria sí está formada por el efectivo, billetes y monedas en manos del público, pero también los depósitos en la banca e instituciones financieras. Si bien el efectivo es el dinero legal y el otro es el bancario de alguna manera pasa a ser de alguna manera una especie de cuasi dinero. No es dinero legal, digamos, pero se opera con ellos exactamente igual. Ahora, tienen mayor o menor liquidez. Decía también en la clase anterior que la oferta monetaria se mide y se clasifica mediante estos agregados monetarios, M0, M1, M2 y M3. Y M0 era la base monetaria o el dinero de alto poder expansivo. Esta está formada por los billetes y monedas que están circulando, más las reservas monetarias en el Banco Central. Esas reservas monetarias en el Banco Central obviamente no están en circulación, están guardadas como reservas monetarias y que pertenecen a la banca.
están guardadas ahí por la eventualidad de que se requieran para ciertas operaciones y no aparezca de repente el banco no disponiendo de dinero como para poder cumplir sus obligaciones con sus ahorrantes. Porque si eso pasara, el ahorrante podría pedir la quiebra por insolvencia. M1 incluye todas las billetes y monedas circulantes, por lo tanto es menor cantidad en principio respecto de billetes y monedas circulantes que M0, que contempla lo mismo, pero además tiene las reservas monetarias. Bueno, así que M1 entonces incluye todas las billetes y monedas circulantes, más todo lo que de alguna manera pueda ser convertible rápidamente en dinero, pero que es dinero de tipo bancario, que son los depósitos a la vista. Por lo tanto, tenemos el efectivo, más los ahorros a la vista, más lo que corresponde a las cuentas corrientes, más los cheques viajeros, los traveler checks, más los vale vista. M2 incluye M1 más todos los depósitos a plazo y fondos mutuos, ¿ya? Y algún otro tipo de activo financiero eventualmente que también, digamos, se pueda transar de alguna manera como depósito a plazo. Y M3 incluye M2 más todas las participaciones en fondos del mercado monetario. Hay instrumentos del mercado monetario y valores de renta fija que han sido emitidos por instituciones financieras. También hay valores de renta variable. Es decir, están los bonos de tesorería y otros que son los más seguros porque están avalados por el Estado, son los bonos soberanos, y otros papeles transables con rentabilidad. Vemos que los agentes económicos pueden tener dinero en efectivo por liquidez, pero también instrumentos financieros. Y entonces, la riqueza financiera de los agentes económicos está compuesta por los saldos monetarios reales más los activos financieros reales. Cuando hablamos de saldos monetarios reales, estamos diciendo que es una cantidad de dinero, pero estamos tratando de expresarlo como el poder adquisitivo que tenga ese dinero, porque producto de la inflación, en el tiempo, el dinero tiene valor en el tiempo. Y por otro lado tenemos activos financieros reales, que es la cantidad de dinero que está en los instrumentos financieros o en el sistema financiero, de tal manera que está rentando. Los saldos monetarios reales nos otorgan liquidez y nos permiten hacer transacciones en forma inmediata. No hay nada que lo impida, ¿no? A lo más, habrá, si está el dinero en el sistema financiero, en cuentas a la vista, habrá algún tipo de pequeña demora, ya, por aquello, pero en el fondo es prácticamente inmediato, cero inmediato. Y los activos financieros reales que están allí es dinero que está en el sistema financiero por rentabilidad, pero no son líquidos, demora un tiempo, son bonos. Para todos los efectos nuestros, estos son bonos. ¿Cuál es el dilema del agente económico? ¿Cómo compone su cartera? ¿Cuál es el mío óptimo? ¿Cuánto dinero debo tener para esas necesidades estandarizadas y estandarizables? Esta demanda de dinero físico, ya por las tres posibilidades o lo que menciona Keynes, ¿ya? Transacciones, precaución y especulación, y cuánto es lo que yo debiera tener de alguna manera en instrumentos financieros por rentabilidad, de tal manera de poder operar. Y esa sería la composición de cartera de cada uno de los agentes económicos de la economía. Podemos tener el agregado también de ello, digamos, cómo se comporta de alguna manera la sociedad respecto de esta composición de cartera. ¿Cómo decide entonces la composición de su cartera el agente económico? La proporción de dinero y de bonos depende del nivel de transacciones a realizar. Por lo tanto, cuánto dinero requiero para realizar esas transacciones periódicas, estandarizadas y estandarizables. Y por otro lado, el tipo de interés de los bonos, es decir, cuán atractiva es la inversión en bonos, cuánto me rentan. Entonces uno se pregunta, como agente económico, cuánto consumo y cuánto invierto. Y si la tasa de interés es atractiva, ¿debiera disminuir el consumo? Si yo tengo si la tasa de interés es atractiva, los intereses devengados después de cierto tiempo me llaman la atención, digamos, a tal punto de que a lo mejor pueda decir, voy a planificar
disminuir un poco mi consumo de tal manera de tener mayor cantidad de dinero depositado en el sistema financiero con estas rentabilidades y las cantidades extras que esto voy a estar depositando, eh, juntaré la cantidad necesaria para el logro de algo, no sé, la casa, el pie para ella, reparaciones, lo que sea, antes de tiempo, ¿no? De tal manera que la composición de cartera puede ir cambiando en el tiempo dependiendo de las necesidades, de los objetivos. Las empresas tienen una cantidad de dinero en caja por necesidades de liquidez para operar en el mercado y el resto del dinero no lo van a tener en caja guardado esperando no sé qué, ¿ya? Que vengan los ladrones a robárselo, sino que lo depositan en el sistema financiero de tal manera que les dé cierta rentabilidad. Y cuando por algún motivo se presentan situaciones de iliquidez, es decir, exceso de demanda de dinero que no pueden cubrir con las cantidades de dinero que tienen, entonces lo que van a hacer es salir a vender parte de sus instrumentos financieros para convertirlos en líquidos, para hacer de alguna manera, entre comillas, dinero y poder cumplir sus compromisos. Y en contrario, si por algún motivo se provocan excedentes de dinero en caja, lo que va a pasar es que esos excedentes, esos diferenciales, van a ir rápidamente a ser colocados como instrumentos financieros. Eh, Esta es la primera parte para poder entender y entender, digamos, que estamos metidos en el sistema financiero y hay que tratar de ver qué es lo que pasa, qué es lo que acontece en él. Vamos a ver lo que sigue. Uh -huh. Okay. Bien, ahí estamos compartiendo la parte del equilibrio de la riqueza financiera. La riqueza financiera, tenemos por un lado riqueza financiera ofrecida y tendríamos por otro lado, digamos, la demandada. Entonces, la riqueza financiera ofrecida, tenemos la masa monetaria real ofertada, que proviene del Banco Central, más todos los bonos ofertados. Eso sería la riqueza financiera ofrecida. Y en cambio, en la riqueza financiera demandada, tenemos los saldos monetarios reales demandados, la demanda de dinero, más los activos financieros reales demandados. De tal manera que en equilibrio, la riqueza financiera ofrecida y demandada, tenemos entonces que la masa monetaria real ofertada más la oferta de bonos es exactamente igual a la cantidad de dinero demandada más los bonos demandados. De tal manera que si reordenamos esta función, perdón, esta ecuación o esta igualdad, lo que tenemos es que en términos de dinero y de bonos, por un lado tenemos que la masa monetaria real ofertada menos la cantidad de dinero demandada es exactamente igual a los bonos demandados menos los bonos ofertados. Y en el primer caso, la masa monetaria real ofertada menos la cantidad de dinero demandada es el saldo en el mercado monetario y los bonos demandados menos los bonos ofertados es el saldo en el mercado de bonos. ¿Qué se puede concluir en el equilibrio agregado de esta riqueza financiera? Agregado porque esto comprende todo el mercado financiero, ¿ya? Y por lo tanto estamos hablando en términos macro, que no se requieren necesariamente equilibrios simultáneos en el mercado monetario, por un lado, y en el mercado de activos financieros, por el otro. Lo que se quiere, lo que se observa
es que el desequilibrio en un mercado debe ser de igual magnitud y signo opuesto al desequilibrio en el otro mercado. En el primer caso, tenemos un desequilibrio para que un exceso de oferta de dinero, supongamos de 10 pesos en el mercado monetario. Y por otro lado, tenemos un desequilibrio en el mercado de los bonos, donde existe un exceso de demanda de 10 pesos. Y ahí están los signos cambiados. Mientras tenemos un exceso de oferta, por otro lado tenemos un exceso de demanda de bonos, por un exceso de dinero, un exceso de oferta de dinero. Aquí tenemos el equilibrio en el mercado financiero, pero el exceso de oferta de dinero en el mercado monetario provoca tendencias inflacionarias por exceso de dinero, ¿no? Por eso digo que no se requieren equilibrios agregados en ambos mercados. Lo que sí, los saldos deben estar equilibrados, ¿no? Dinero bancario. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos son intermediarios financieros. Trabajan con el dinero que nosotros, los agentes económicos, depositamos. Reciben estos depósitos que son pasivos porque se adeudan a los ahorrantes y con ellos realizan préstamos y compran bonos que son activos porque son dineros que se van a recuperar en el tiempo y obtendrán beneficios por la transacción que hicieron, por la gestión de ese dinero. Por lo tanto, tenemos, por un lado, los bancos tienen activos, que son las reservas, préstamos y bonos, y los pasivos, que son los depósitos a la vista. El Banco Central, ¿qué es lo que hace? El Banco Central tiene dinero del Banco Central, que son las reservas y el efectivo que eventualmente están circulando, y por otro lado, como activos, tienen los bonos, porque los bonos te van a estar de alguna manera rentando. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hacen los bancos? El sistema es el sistema contable típico a doble entrada, porque no existe otro medio, digamos, para poder llevar las contabilidades. Por un lado, tenemos todos los depósitos a la vista. El estudiante 1 depositó 1.000 pesos, el estudiante 2 1.500, el estudiante 3 3.500, el estudiante 4 3.500, el estudiante 5 5.500 y el profesor depositó 6.000. Todos estos depósitos, que para nosotros, quienes depositamos, son nuestros activos, porque los podemos girar, ¿ya? Son pasivos para el banco porque el banco es una deuda, es un compromiso que tiene con nosotros. Y esta suma de los pasivos suma 20.000. ¿Cuáles son los activos que tiene el banco? Las reservas, 1.500. El préstamo 1 por 4.000 que le hizo a una determinada persona. El préstamo 2 que le hizo a otra familia. La compra del bono 1 por 3.500, la compra del bono 2 por 3.500, la compra del bono 3 por 2.000, y la suma de todos esos activos son exactamente igual. Activos igual pasivos. Suma o total de activos debe ser exactamente igual a la suma o total de pasivos, ¿no? Entonces, los pasivos son lo que ellos nos adeudan a nosotros y los activos son en qué tienen invertido esto y que eventualmente van a recuperarlo y van a obtener, digamos, beneficios también. La pregunta es, ¿por qué tienen reservas los bancos? Los bancos son obligados a tener reservas para poder cubrir el dinero que pueda ser retirado por los depositantes. Si todo el dinero se prestase y alguien fuese a girar su dinero, no podría girarlo y podría declarar la insolvencia del banco y por lo tanto la quiebra. Esas reservas están por los giros eventualmente que se puedan hacer en cuentas a la vista, pero también para cubrir el pago de los cheques que están depositados en otros bancos o cheques que lleguen directamente a girarse por caja. Y para mantener también la reserva legal necesitada, 9% de los depósitos a la vista, que es una norma que establece el Banco Central. Y el coeficiente de reserva, bueno, algo técnico que podríamos discutir después más adelante si es necesario, pero son las reservas divididas por los depósitos a la vista y que tiene una relación con el multiplicador bancario. La tasa de encaje.
Aquí lo que he puesto es cantidades, digamos, que son exigibles sobre los depósitos a la vista. Los depósitos, captaciones y otras obligaciones a la vista en moneda nacional se requiere una tasa de encaje del 9%. En los exigibles a plazo, como es a plazo, y obviamente es mucho menor la cantidad de personas que giran antes de su tiempo, perdiendo sus intereses, para estos depósitos y otras obligaciones a plazo desde 30 días hasta un año, más de un año, es del 3,6%. Es decir, en el primer caso, sobre los exigibles a la vista, si es el 9%, el banco puede prestar el 91% del dinero que uno deposita. En cambio, en los depósitos y captaciones a plazo, pueden prestar el 86,4% de ese dinero que ellos captaron a través de obligaciones a plazo, ¿no? Y en el caso de los exigibles en moneda extranjera en el exterior, los depósitos, captaciones y otras representan el 9%. Entonces, eso significa que pueden prestar de alguna manera el 91%. Es una gran cantidad de dinero como porcentaje el que se presta versus el que queda emposado en la bóveda del banco para poder hacer frente a giros, ¿ya? O para poder responder frente a las obligaciones contraídas. Por lo tanto, esto va explicando por qué, de alguna manera, el multiplicador es tan grande y por qué el banco está creando, entre comillas, tanto dinero. La oferta y demanda de dinero del Banco Central. Esta demanda de dinero necesitamos demanda por depósitos a la vista y efectivo. Y la demanda de depósitos a la vista es la demanda de reservas por los bancos. Por lo tanto, la demanda del Banco Central va a ser la demanda de reservas de los bancos y la demanda de efectivo. Y esa, en equilibrio, debería ser la oferta de dinero del Banco Central. Y claramente la demanda total de dinero no varía con los depósitos a la vista porque está, digamos, contemplada allí. Sin embargo, los agentes económicos, las personas, las familias tienen que elegir entre tener efectivo y en depósitos a la vista, ¿no? Cuánto dinero es líquido y cuánto dinero tengo en el sistema financiero, pero a la vista. Situaciones de mercado. Exceso de liquidez o iliquidez. Decíamos que el Banco Central, dentro de sus atribuciones, puede comprar bonos. Y cuando compra bonos, provoca un descenso del tipo de interés. Lo que ocurre es lo siguiente. Si el Banco Central sale a comprar bonos al mercado, lo que recibe son papeles que eran compromisos de pago futuro. Recibe papeles, pero a cambio de ellos remunera con dinero. Este dinero incrementa la masa monetaria que está circulando. Y se incrementa mucho más la masa monetaria real ofertada, porque es un número, porque es la masa monetaria multiplicada por el multiplicador bancario. Entonces, ese diferencial lo incrementa más. Y se provoca un exceso de liquidez, se provoca abundancia de dinero en el mercado. En oferta-demanda, lo que nosotros vemos es que cuando se provocan excesos de oferta, los precios caen. Que si en el verano tenemos una mayor cantidad de damascos, el precio de los damascos baja porque hay un exceso de oferta para la misma demanda. De tal manera de que la única forma de convencer, entre comillas, o tentar a la gente a consumir una mayor cantidad de damascos es bajándole el precio. Lo mismo pasa con el dinero. Este exceso de liquidez, este exceso de dinero que hay en el mercado finalmente termina en la banca. Las empresas operan con dinero y las familias operan con dinero y estamos operando en el sistema financiero. De tal manera que este exceso de liquidez
hace que la única forma de que el banco gestione este dinero, porque el negocio del dinero, del negocio de la banca es prestar dinero, es que caiga la tasa de interés, ¿no? Y se provoca un descenso en el tipo de interés porque hay un exceso de dinero en el mercado, hay un exceso de liquidez. Y con ese exceso de liquidez, el precio del dinero, que es la tasa de interés, es el precio el que tiene que caer, ¿no? Por lo tanto, la tasa de interés baja, la tasa de interés de mercado, que no tiene nada que ver con la tasa de instancia de política económica. Si el Banco Central vende bonos, en contrario, lo que pasa es que está entregando papeles financieros que son compromisos de pago futuro, por lo tanto, lo que está haciendo es venderlos, pero con ello está quitando una cantidad de dinero a cambio, porque los está vendiendo, está disminuyendo la masa monetaria, está disminuyendo en mayor medida la masa monetaria real ofertada, porque es la masa monetaria multiplicada por el multiplicador bancario, que es mayor que 1. Esto está provocando una situación de iliquidez, o sea, es una escasez relativa de dinero, no es que no haya dinero, hay dinero en el mercado, pero ahora hay menos que antes. Y entonces, frente a esa menor cantidad, se provoca frente a esta escasez relativa, en oferta de demanda, cuando hay escasez los precios suben, de tal manera que el precio del dinero sube, porque disminuyó la masa monetaria, ¿no? Por lo tanto, se provoca un incremento del tipo de interés. El interés nominal decíamos que era el principal por uno más de esa tasa de interés. Pero la tasa de interés real, que estaría acá, sería la tasa de interés nominal menos la inflación. Y esto es lo que hay que observar. De tal manera de que si a mí me dicen que voy a hacer un depósito y dentro de un año voy a ganar como intereses el 5% y la inflación en el año es del 3,8%, en realidad no estoy ganando el 5%. Nominalmente sí, porque si deposité 100 pesos voy a obtener 105. Pero si la inflación es 3,8, en realidad lo que yo estoy obteniendo como diferencial aproximadamente es el 5 menos el 3,8, o sea, estoy ganando solamente el 1,2. Eso es lo que estoy obteniendo en términos reales. Porque si yo tuviera esos 100 pesos el 1 de enero del año 99, por decir algo, eh, tengo un determinado poder adquisitivo, pero como la inflación es 3,8, al 1 de enero del año siguiente, el año 100, estábamos en el 99, pasó el 100, en el año 100, esos mismos bienes que compraba en 100 pesos ahora me van a costar 103,8 y yo voy a tener 105, de tal manera que la ganancia real es 1,2 de 103,8. Es decir, incluso no es el 1,2%, es menos todavía. La tasa de interés nominal y la velocidad de circulación. Lo primero era que las decisiones que uno pueda tomar las toma en general en base a la tasa nominal cuando la inflación proyectada de alguna manera es estable, que uno está relacionando siempre la tasa de interés nominal. Ahora, el dinero, ¿cuál es la velocidad de circulación? Ahí iríamos a la teoría cuantitativa, pero mientras más alta sea la tasa de interés, ¿ya? Eh, lo que va a pasar es que la tasa de interés es alta porque no hay la cantidad de dinero suficiente. Pero nosotros necesitamos hacer de alguna manera transacciones, de tal manera de que en la medida que va subiendo la tasa de interés, ¿ya? También la velocidad de circulación va dando cada vez vuelta más rápido. Pero eso es una explicación que tiene que ver con la teoría cuantitativa y por ahora no estamos metidos, no lo vamos a ver, ¿no? Las operaciones del Banco Central y la base monetaria.
Ya veíamos que el Banco Central puede hacer operaciones de mercado abierto comprando, vendiendo bonos. Hay otras operaciones también en el mercado abierto que puede hacer. Eh, Estas operaciones del Banco Central con respecto a la base monetaria son establecidas de manera autónoma por el Banco Central, el que realiza diversas operaciones que afecten la base monetaria con el fin del logro de los objetivos de política monetaria que tiene el Banco Central. Entonces, en operaciones de mercado abierto, el Banco Central puede comprar o vender bonos de tesorería que están en poder de los privados. Ventanilla de descuento. El Banco Central presta dinero a empresas privadas y a una tasa preferencial que en Chile no se da. Es decir, en Chile el Banco Central solo opera con la banca privada. En cambio, en Estados Unidos la Fed, digamos, sí opera también, digamos, con empresas privadas. Y la otra cosa que hace el Banco Central es la fijación de una tasa referencial, que es la tasa de instancia de política económica. Es la tasa que cobra por prestarle dinero a la banca privada. Es una tasa referencial para el mercado, porque si el costo del dinero, si el banco solicita, un banco privado cualquiera, solicita dinero a la banca, al Banco Central en particular en este caso, si esa tasa sube, le está subiendo el costo del dinero. Por lo tanto, a ese costo del dinero, más lo que un porcentaje por la gestión de este crédito, más los beneficios que pueda obtener, esa va a ser finalmente la tasa con la que ellos van a salir al mercado. De tal manera de que si la tasa de instancia de política económica se rebaja, el costo general para el banco se rebaja y por lo tanto el banco debiera bajar la tasa de mercado a la que está ofreciendo sus créditos. Eso no necesariamente ocurre, no es obligación, es solo, por eso digo, es solo referencial. El Banco Central podría tener una muy buena tasa, sin embargo, el banco privado va a decir, el costo del dinero está barato y por lo tanto nosotros deberíamos cobrar menos, pero el mercado está complicado, tenemos mucha gente cesante, hay una contracción económica, estimamos que va a haber una gran cantidad de empresas que van a quebrar, empresas que van a, trabajadores que van a dejar de trabajar, y por lo tanto, al prestarle a alguien el riesgo de insolvencia, de que no nos paguen o demoren los pagos es mucho mayor. De tal manera de que, si bien la tasa baja por un lado, se incrementa por otra, y probablemente el resultado final es que o se mantiene constante o incluso se incrementa, ¿no? Esto, las operaciones de mercado abierto, decía que es interesante tener en cuenta cómo funciona el banco, porque el banco finalmente dio su contabilidad y tiene que, todo el proceso de ingresos y salida, lo tiene que llevar, digamos, en términos de estos guarismos y esta forma eh, de poder controlar sus cuentas. El banco, las operaciones del mercado abierto, que compra y vende bonos del Estado, eh, es lo que hace el Banco Central. Y compra bonos, y cuando compra bonos, está entregando dinero, por lo tanto está aumentando esa oferta monetaria, la cantidad de dinero circulante, la cantidad de dinero ofrecida. Y por el contrario, si vende bonos, está captando una cantidad de dinero, está disminuyendo la masa monetaria, ¿no? Y eso tiene efectos en la política. Ya vimos que tiene efectos en las tasas de interés. De tal manera de que si compra bonos, aumenta la oferta monetaria, al haber una mayor cantidad de dinero circulante, mayor liquidez, y en el fondo, y la tasa de interés es el precio del dinero, a mayor abundancia de dinero debe caer la tasa de interés. Y en contrario, la tasa de interés va a subir. ¿Cuál es el balance financiero que debe tener el Banco Central? Si el Banco Central compra $1.000.000, ¿ya? Lo que va a pasar es que eh, compra $1.000.000 en bonos. Lo que están haciendo es eh, aumentan los bonos dentro del banco, ¿ya? La tenencia de bonos, y en el efectivo el Banco Central disminuye, pero
aumenta, el efectivo disminuye, pero en la economía el dinero todavía sigue existiendo porque están en los bonos del Banco Central, ¿no? Ahora, la compra de esto hace que este dinero se incorpora en el mercado, eh, y al incorporar aumenta la masa monetaria y la economía se ve incrementada no solamente en el millón de dólares, sino que mucho más del millón de dólares por el multiplicador bancario, ¿no? Respecto de las cuentas, lo que decíamos es que los activos del banco se van a incrementar en los bonos y los pasivos es el dinero efectivo que de alguna manera debe ser el mismo millón, digamos, pero que esté incorporado. Lo que pasa es que ahora se incrementaron los bonos en el banco, pero disminuyó el efectivo que tenía. Operaciones de mercado abierto. Una operación de mercado abierto expansiva. Expansiva significa que lo que va a hacer es incrementar la cantidad de dinero circulante y por lo tanto la LM es la que se va a desplazar hacia la derecha. Se va a incrementar y va a disminuir la tasa de interés. El Banco Central lo que hace es recompra bonos. El Banco Central recompra bonos. Es decir, recoge papeles financieros del mercado e introduce una cantidad de dinero en efectivo en la economía para poder pagar esos bonos. Cuando esto ocurre, como disminuyen los bonos en el mercado, está aumentando la demanda de ellos. Y esto va a provocar un aumento del precio de los bonos, porque ahora disminuyeron. Son más escasos los bonos y por lo tanto se incrementa su precio. Cuando aumenta el precio de los bonos, el tipo de interés está disminuyendo, ¿no? Ya vimos que el exceso de liquidez, el exceso de dinero en el mercado provocaba una caída de la tasa de interés. Y por otro lado, el precio de los bonos está incrementándose, entonces lo que está pasando es que es otra forma de demostrar que el precio de los bonos, se está incrementando y el interés disminuye. El precio del bono, eh, es la cuota partida por la tasa de interés. ¿Qué efecto tendría una política monetaria contractiva en la oferta monetaria? Eh, Contractiva significa que está disminuyendo la cantidad de dinero. Es decir, lo que está haciendo es que está vendiendo bonos y a cambio de bonos está obteniendo dinero, por lo tanto está retirando dinero del mercado. Es decir, la oferta monetaria está disminuyendo. ¿Qué pasaría con la demanda de bonos? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y qué pasa con el tipo de interés? ¿Baja o sube? Bueno, esas respuestas tienen que dárselas ustedes. Hasta aquí termina la parte, digamos, que sería la oferta y demanda de dinero. Tenemos que ver ahora el equilibrio conjunto, pero lo vamos a ver después. Respecto al mercado monetario y el déficit fiscal. El gobierno tiene diversas formas para financiar sus déficits. La emisión de bonos, por un lado, que pueden ser comprados por las familias, los bonos soberanos que van al sector externo, eh, que pueden comprar empresas, bancos comerciales, inversionistas extranjeros. Y con estos bonos son comprados por el Banco Central, se produce un fenómeno que se llama monetización de la deuda pública, que en Chile no se puede hacer, porque de alguna manera lo que se estaría haciendo es incrementar artificialmente los indicadores y alterando, interviniendo el mercado, lo que está haciendo de alguna manera artificialmente alterar los equilibrios de la economía. Queremos tener una economía sana, ¿no? De tal manera que esto está prohibido, no se puede hacer, monetizar la deuda pública. Es como una pillería para poder disponer de recursos, para poder saldar deudas,
que de alguna manera el Estado no ha podido cumplir o ha actuado a lo mejor de manera ineficiente, ¿no? Eh, la otra cosa que frente a un déficit fiscal se puede hacer es tomar empréstitos. Es decir, el Estado podría pedirle dinero prestado a los particulares, a los privados, a través de la banca nacional e internacional. Eventualmente, digamos, si los proyectos son interesantes, pueda pedir dinero al Banco Mundial. Eh, pero, o algún otro, un trust de bancos, eventualmente si es una gran cantidad de dinero. Eh, pero lo que no puede hacer es monetizar la deuda pública. Bueno, decía que hasta aquí llegábamos con esta clase.